vea usted, hace unos momentos se llevó a cabo una conferencia desde la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nuestro compañero Raúl Flores nos tiene toda la información. Muy buenas noches, Raúl, cuéntanos. ¿Qué tal, bien? ¿Cómo están? Muy buenas noches a ti y al auditorio de Excelsior Televisión. Y la Secretaría de la Defensa Nacional exhorta a los actores de la sociedad que acusan a las Fuerzas Armadas de presentar pruebas de las supuestas violaciones de derechos humanos a la población. En conferencia de prensa, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Carlos Beltrán Benítez, rechazó las acusaciones sobre las violaciones de derechos humanos de sus elementos vertidas por diferentes actores, tanto de la sociedad como políticos en las últimas semanas. Agregó que aquellas personas que tengan las pruebas de las violaciones a los derechos humanos de la población, que las presenten ante las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones correspondientes. Pero ¿qué te parece, bien, si escuchamos y vemos lo que comentó el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Carlos Beltrán Benítez, en esta conferencia de prensa? Supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia sobre hechos investigados no solo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan a personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis. Inclusive, se ha difamado sobre actos represivos que ofenden al Instituto Armado y también a la sociedad. Ante esto, se responde que hemos dado muestras de tolerancia y prudencia en un sinnúmero de ocasiones, desde agresiones físicas a instalaciones militares e integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, hasta injurias y ofensas provocadas. La Secretaría de la Defensa Nacional hace de su conocimiento que ante estas descalificaciones rechazamos enfática y contundentemente estos señalamientos de diferentes orígenes. Por lo siguiente, esta Secretaría de la Defensa Nacional prepara en materia de derechos humanos a todos los militares. Desde que causa alta un elemento en las Fuerzas Armadas, recibe capacitación en esta materia, en planteles del sistema educativo militar y en el curso de adiestramiento básico en los centros de adiestramiento de región para los soldados recién ingreso. En el mismo sentido, el 10 de diciembre del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2014-2018, único en la Administración Pública Federal, y en el cual se establece que el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos deberán prevenir violaciones a los derechos humanos, garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales y fortalecer la protección de los mismos. Alineado con los objetivos del citado programa, se dispone también del Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la Secretaría de la Defensa Nacional, que se actualiza anualmente y da cumplimiento a las políticas públicas promovidas por el Ejecutivo Federal para garantizar el respeto a los derechos humanos en el contexto de la participación de las Fuerzas Armadas en sus interacciones con la población civil. Raúl, no es común que el ejército salga, y menos hablando tan duro sobre algunas acusaciones. ¿Qué fue lo que sucedió para que de repente saliera un general a hablar, al general director de Derechos Humanos, a hablar tan fuerte de estas acusaciones? Así es, Diana, y como tú bien lo mencionas, no es común porque desde mediados del año 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional no daba ninguna conferencia de prensa hasta este día. Hay que destacar que en días posteriores, en días pasados, un actor político, para ser preciso, el líder del partido político de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se ha expresado sobre las Fuerzas Armadas, y es con ello que se hace este contexto de esta conferencia de prensa, e incluso hace la invitación a cualquier partido político, también incluso a cualquier ente de la sociedad civil, si tienen pruebas donde se demuestre que un elemento de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército Mexicano, haya violado los derechos o las garantías individuales de algún ciudadano, que se presenten esas pruebas ante las autoridades correspondientes.
ya sea ante la Procuraduría General de la República, también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso ante la Comisión de Derechos Humanos del Ejército Mexicano para que se inicien las investigaciones correspondientes, y lo dice enfático el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general José Carlos Beltrán Benítez, que aquel elemento de las Fuerzas Armadas que violen los derechos humanos será castigado severamente bajo los estatutos de las Fuerzas Armadas. Es por ello que del 2012 hacia la fecha no se había dado una conferencia de prensa, sobre todo no se había hablado energéticamente sobre este tipo de violaciones. Ahora lo hace simplemente para poner en contexto que no se va a tolerar que también ya la sociedad descalifique al ejército mexicano. Incluso se señala si sobre esta nueva ley de seguridad interior también están antepuestos los derechos humanos. Se señala que claramente desde antes de la llamada guerra contra el crimen organizado se empezaban a dar cursos, los cuales se fueron incrementando con los años que siguieron, incrementando estos diferentes cursos a favor de los derechos humanos en todos los elementos del ejército mexicano. Raúl, muchas gracias por el reporte, muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos.